El niño que llora, una leyenda dentro del hogar. Al parecer el llanto ha sido un indicio de algo más allá de lo aparente, porque además de la Llorona, tenemos a Bragolín, conocido como el pintor maldito. Este artista aparece en Chile a mediados de los 70 con el cuadro de un niño llorón, asegurando a quien quisiera convertirse en su dueño solo tragedias y muerte, convirtiéndose en uno de los mitos urbanos más populares de Chile. Se dice que esta pintura es el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolín habría regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. El cuadro, increíblemente, no habría sufrido daño alguno. De ahí que algunos afirmen que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Cuando el cuadro en cuestión comenzó a ser comercializado en todo el mundo, en muchos países, incluido el nuestro, comenzaron a contarse muchas historias de tinte paranormal. Se hablaba de casas incendiadas donde el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño, pero esta obra también acarreaba otras historias. Unos aseguraban que cuando se descolgaba, inexplicablemente detrás de él aparecían gusanos. Otros juraban que, invirtiéndolo a la hora de medianoche, se podía hacer un pacto con el mismísimo diablo. Lo único verificable, en todo caso, es que si el cuadro se gira en 90 grados, a la derecha, es posible ver a una especie de figura monstruosa que aparece devorando al pequeño, lo que demostraría el supuesto carácter maléfico de la pintura. Se aconseja que si va a la casa de la abuela y se encuentra con este niño, salga corriendo sin mirar atrás, no sin antes hacer trizas el cuadro porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. ¿Y usted, comadrita y compadrito, ha sentido la presencia de algún personaje de estas leyendas y mitos? Ojalá que no, de lo contrario se recomienda dormir con la luz prendida. Leyenda internacional, La Llorona. Presente en una decena de países, La Llorona corre en cada localidad como una leyenda propia. En nuestro país abarca desde la zona central hasta el sur. Cuenta la leyenda que un espectro o mujer fantasma vestida de blanco aparece cada vez que alguien muere y solo la pueden ver las personas que tienen desarrollado las habilidades paranormales o esotéricas. El origen apunta a una mujer que llora amargamente debido al asesinato de sus hijos y reaparece en cada velorio buscándolos. Sus pasos indican el camino que debe recorrer el alma de un difunto para llegar al más allá e incluso se dice que ella aparece con el fin de compartir el dolor de los familiares de la persona fallecida, para que la pena se atenúe. Una versión menos difundida indica que la Llorona es una mujer que visita a los enfermos para advertirles que pronto van a morir y que aprovechen para despedirse de sus familias. Sea como sea, ante ruidos nocturnos extraños o sombras misteriosas, más de alguna vez alguien ha pensado en ella, la eterna Llorona. Camagüeto, el unicornio chileno Chiloé, archipiélago de enigmas y misterios, por supuesto que se repite en este conteo de mitos y leyendas con este ser propio de su zona, que posee una fuerza arrolladora. El Camagüeto nace en lo alto de los cerros vecinos al mar. Es de color verde, tiene el aspecto de un ternero y de su frente crece un cuerno dorado. Cada 2 o 3 décadas, arranca desde el fondo de estos cerros en dirección al mar para encontrarse con la vaca marina chilota, otro ser mitológico del sur de Chile. En su trayecto, que ocurre generalmente los días de tormenta, arrasa con todo lo que encuentra, árboles, rocas y barro, desplazando terrenos y haciendo líneas en la tierra con su cuerno, que dan origen a riachuelos. Si de repente un chilote cree que un camagüeto está por nacer en su terreno, debe buscar a brujo llamado Lacero, quien lo atrapa con una cuerda tejida con la alga sargazo, o ir por una machi, quien mediante el uso de una cuerda tejida con boqui, planta trepadora, es capaz de capturarlo. Al ser atrapado se le corta el cuerno para que se vuelva completamente manso y deje de hacer destrozos. El cacho del camagüeto es lo más valioso que posee este animal. Los machis siembran pequeños trozos de él en otros cerros y transcurridos 30 años, nacen otros camagüetos. Sin embargo, parte del famoso cacho lo llevan a su domicilio para preparar medicinas.
Se dice que entre las propiedades que posee se encuentra el remedio para curar la impotencia, anemia, reumatismo e infecciones cutáneas. Desde la ira de un ser que arrasa con todo, hasta la calma que producen los remedios hechos con su cuerno es la amplitud de efectos que causa Camahueto. El Tusda Tusda, el nombre prohibido entre los misterios chilenos más populares se encuentra el Tusda Tusda. Usted de seguro ha oído hablar de este ser de origen mapuche, pero mejor ni responda, porque se recomienda no repetir su nombre en voz alta más de 3 veces para que no se le aparezca. Se trata de un hechicero o hechicera que abandona su cuerpo y conserva la cabeza, de la cual emergen alas que le permiten transportarse por las noches, especialmente los días martes y los viernes, convirtiéndose así en un pájaro brujo. Los Tusda Tusda recorren los campos dando sus gritos característicos en señal de mal augurio, así que si escucha uno, ande con cuidado porque dicen que la muerte y la mala suerte andará rondando su vida. Si lo siente, haga caso omiso a su presencia, o bien puede invitarlo a tomar once. La leyenda cuenta que si le ofrece comer, al día siguiente aparece en la puerta de su casa una persona anciana reclamando la invitación a tomar once, y como negarse en nada peor que llevarle la contra a un hechicero. Este pájaro tiene hasta el amanecer para regresar e incorporarse a su cuerpo luego de su mágico y aterrador vuelo. Si por casualidad ha sido cambiado de posición, el brujo no puede incorporarse a él, lo que lo hace vagar en torno a la casa hasta que alguien lo vuelva a su posición y así poder volver a la normalidad humana. En Gato recomendamos dormir esta noche con la luz prendida, a eso de las 6 de la mañana estará a salvo de nuevo. El Trauco, arráncate de él. Comenzamos por esta criatura misteriosa que habita solo en la isla de Chiloé, al sur de nuestro país. Se dice del Trauco que es un hombre de tan solo 80 centímetros, con un rostro horrible pero de mirada especial y dulce que atrae a las mujeres. No tiene pies y viste de un traje con un sombrero hecho de una planta llamada coralito, que sirve para la producción de escobas y canastos. Las personas que lo han visto cuentan que se cuelga de una rama de gran altura conocida como olivillo para esperar a sus víctimas. Su accesorio es un hacha hecha de piedra, que convierte en bastón para no asustar a las mujeres y así poder realizar su cometido, abusar de ellas. Es por eso que habita cerca de la casa de los lugareños, para observar los movimientos de las chilotas. Y por lo mismo, los pobladores de Chiloé cuidan muy bien a sus hijas y tratan de evitar que anden solas por el bosque, debido al miedo que existe por este hombrecito de baja estatura pero de malvadas intenciones. Sin embargo, los cuidados nunca son suficientes y de vez en cuando una mujer se sumerge en el bosque, entonces el Trauco baja lo más rápido posible del árbol y con su hacha de piedra le da 3 golpes al olivillo para así imponer presencia. Luego la muchacha se encuentra con el Trauco a su lado, este le tira su aliento y ella cae en un profundo sueño sin ninguna resistencia. Tras su hechizo, la mujer regresa a su casa sin saber concretamente lo que le ha sucedido. La joven, luego de haber tenido el encuentro con este personaje, empieza a experimentar cambios muy extraños en su cuerpo y después de 9 meses de haber sufrido el embrujo del Trauco, nace un hijo de esta misteriosa criatura. La leyenda de Polybius. Los jugadores de videojuegos antiguos hicieron correr un rumor espeluznante. Se trataba de un juego de arcade que funcionaba con monedas en los años 80 y que tuvo efectos extraños en sus jugadores. Viajamos hasta Portland. El juego, titulado Polybius, supuestamente podía provocar sensaciones de desorientación, amnesia, adicción al juego e incluso suicidio. Se decía que la máquina estaba completamente pintada de negro, y se rumoreaba que hombres de aspecto serio solían visitar de cuando en cuando salas de juegos para recopilar información de la máquina antes de que desapareciera. Una de las historias hablaba de un niño de 12 años llamado Brian Mauro quien había enfermado durante un concurso de videojuegos de maratón de 28 horas en Portland en 1981, la estatua del payaso. Ilusión y horror. Hay una historia que relata que una niñera adolescente que cuidaba a 2 niños pequeños llamó por teléfono a los padres de estos a última hora de la noche. Quería pedirles permiso para cubrir la estatua de payaso de tamaño natural que se encontraba en la esquina del salón familiar.
No es que no me guste, dijo. Simplemente me asusta. No puedo ver la televisión con esa cosa en la habitación. Su reacción la asustó aún más. El padre le dijo, escúchame atentamente. Coge a los niños, sal de la casa y llama a la policía, ahora. ¿Qué problema hay?, preguntó a continuación la chica. Su respuesta fue, no tenemos ninguna estatua de payaso. El Silbón, parricidio y lamentos. En el folclore venezolano hay una leyenda urbana en Venezuela acerca de una figura conocida como el Silbón. Este personaje se describe generalmente como un hombre muy demacrado vestido con harapos de vaquero, con un sombrero de ala ancha que oculta su cara esquelética. Deambula por el campo y entre los arbustos por la noche, con los hombros caídos y la mirada hacia el suelo. Lleva una pesada bolsa llena de huesos y restos medio descompuestos sobre su espalda. Fiel a su nombre, la entidad silba continuamente una progresión de acordes que ascienden con cada nota. También es antinaturalmente alto y fuerte. Hay relatos que hablan de hasta 6 metros de altura. Su origen no está claro, pero hay algunos cuentos que lo consideran la consecuencia de un parricidio maldito. Cuando el sonido de su música baja y parece más distante, es que el Silbón está muy cerca. Slenderman. De la ficción a la realidad, esta leyenda de un hombre de gran altura que se escondía en el bosque a la espera de atrapar a sus víctimas se hizo viral en las noticias. No es porque en realidad hubiera alguien que merodeaba por la noche buscando a niños pequeños, sino que una niña de 12 años apuñaló a su compañera de clase, culpando a Slenderman. La niña afirmó haber cometido este acto para impresionar al personaje de ficción, creyendo que era real, para que no dañara a su familia. Afortunadamente, la otra chica vivió, pero el crimen hizo que la leyenda se convirtiera en algo mucho más extraño. La Llorona. El lamento de una madre desesperada nació como un cuento popular originario de México. Habla de una madre llamada María, también conocida como la Llorona, que arrojó a sus hijos a un río al darse cuenta de que su marido le era infiel. Inmediatamente lamentó este acto impulsivo, y por eso la leyenda dice que si merodea por los ríos o arroyos después del anochecer, es posible que encuentre su espíritu de lamento. La Llorona lleva un atuendo de encaje blanco muy inquietante, y poner los ojos en ella traería la muerte y la fatalidad. No está claro si la leyenda de la Llorona está basada en una mujer real, Cropsey, el secuestrador basado en un hecho real. Hay historias como esta en casi todas las partes del mundo, un hombre misterioso que se esconde en la oscuridad y secuestra niños. Algunos padres usan estos cuentos para evitar que sus hijos se comporten mal y se escapen. Desafortunadamente, la leyenda de Cropsey en Staten Island se basa en un hecho real. La historia cuenta que un paciente que escapó de un asilo mental con un gancho se escondió en la abandonada escuela estatal de Willowbrook esperando a que los niños apareciesen y matarlos con el gancho. En la realidad, se sospechaba que un portero llamado Andre Rand, que trabajaba en la escuela antes de que cerrara en 1987, secuestró a varios niños. Fue declarado culpable del crimen en 1988 y en 2004, Hanako-san, el espíritu japonés del bullying. Nos trasladamos a Japón. La historia habla acerca de una niña de primaria que se suicidó tras sufrir bullying. Hanako-san aparece en el baño de las niñas y la convocas llamando a la puerta 3 veces, diciendo Hanako-san asobimasou, que significa, vamos a jugar, Hanako-san. Por lo general, tras oír un ay, sí, arrastrará a esa persona y la matará. Candyman, venganza y horror basado en hechos reales. Candyman, la película basada en el relato de Clive Barker sobre un asesino que cometió una serie de crímenes en un barrio de Chicago, sigue siendo un potente relato de horror. Narra la venganza emprendida por un artista negro, Tony Todd, asesinado en la década de 1890 por tener una relación con una mujer blanca. Si bien no es probable que puedas invocarlo diciendo su nombre varias veces frente al espejo, la idea de que un asesino sí se basa en la realidad.
En 1987, el Chicago Reader publicó una historia sobre Ruth McCoy, quien realizó una llamada desesperada al 911 insistiendo en que estaba siendo atacada en su apartamento. Los que respondieron finalmente la encontraron muerta de heridas de bala. Los investigadores determinaron que sus asaltantes habían logrado acceder a su unidad al atravesar la pared de conexión en el apartamento contiguo. Este método se convirtió en un modo frecuente de entrada para los ladrones, y en el caso de McCoy, de sus asesinos, Dog Boy, la casa embrujada del niño cruel, tenemos que remontarnos a una ciudad llamada Kidman, en Arkansas, Estados Unidos, en la década de 1950. El niño de una pareja, Gerald Bettis, era conocido por ser bastante cruel y divertirse con entretenimientos un tanto insólitos. Atrapaba animales callejeros, como perros y gatos, y los torturaba. Hasta los vecinos decían escuchar los aullidos de los pobres animales. A medida que crecía, su crueldad se intensifica. Acabó encerrando a sus padres en el ático de la casa. Cuando enviaron a Gerald a prisión y sus padres hubieron fallecido, la casa se puso en venta. Todos los que vivieron en la casa contaban historias acerca de sucesos extraños como luces que se encendían y se apagaban, monedas flotando en el aire y hombres desconocidos que miraban por las ventanas y desaparecían. Esta casa maldita es la pesadilla de los agentes inmobiliarios, pues nadie quiere vivir allí. La leyenda de Polybius. Los jugadores de videojuegos antiguos hicieron correr un rumor espeluznante. Se trataba de un juego de arcade que funcionaba con monedas en los años 80 y que tuvo efectos extraños en sus jugadores. Viajamos hasta Portland. El juego, titulado Polybius, supuestamente podía provocar sensaciones de desorientación, amnesia, adicción al juego e incluso suicidio. Se decía que la máquina estaba completamente pintada de negro, y se rumoreaba que hombres de aspecto serio solían visitar de cuando en cuando salas de juegos para recopilar información de la máquina antes de que desapareciera. Una de las historias hablaba de un niño de 12 años llamado Brian Mauro, quien había enfermado durante un concurso de videojuegos de maratón de 28 horas en Portland en 1981. Delique, el giro macabro del terror en casa. La historia cuenta que unos padres adoptaron un perro para que su hija adolescente se mantuviera entretenida. La joven amaba tanto al perro que lo dejaba dormir debajo de su cama, donde de vez en cuando le lamía los dedos cuando se agachaba. Una noche, la niña se fue a la cama como de costumbre, diciéndole buenas noches a su perro mientras se acurrucaba en su cojín debajo de la cama. En algún momento de la noche se despertó, sobresaltada por un ruido de gotas que caían en algún lugar de la casa. Como cualquier persona racional, pensó que se habían dejado un grifo abierto y se levantó para cerrarlo. Regresó, se recostó en el colchón, dejando caer la mano para acariciar a su perro. Sintió el familiar y húmedo calor de su lengua contra sus dedos, pero el can parecía más ansioso que de costumbre, lamiéndole con rapidez cada vez que su mano se deslizaba fuera de la cama. De repente, se dio cuenta de que podía oír el goteo de nuevo. Una vez más, salió de la cama, fue al baño y tiró del grifo del fregadero con fuerza, a pesar de que no parecía haber agua. La niña regresó, volvió a meterse en la cama y dejó que su perro le lamiera la mano de nuevo. Unos minutos más tarde, se dio cuenta de que volvía a escuchar el goteo del agua. Se estaba volviendo loca. Sabía que los grifos en el baño estaban bien cerrados, así que, ¿qué diablos estaba causando el ruido? Levantándose, aguzó los oídos para identificar de dónde venía el sonido. Entonces se dio cuenta, el goteo venía de dentro de su armario. La niña abrió la puerta, sin esperar ver nada. En cambio, se horrorizó al ver a su perro, colgando del cuello, con la garganta cortada y la sangre goteando al suelo. Había una nota alrededor de su cuello, con grandes letras impresas en ella, que decían, los humanos también pueden lamer la leyenda de Bloody Mary. Quizás alguna vez hayas entrado al baño, encendido y apagado las luces y recitado Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary 3 veces frente al espejo.
¿Realmente pensaste que habías visto a la niña Mary como un cadáver cubierto de sangre? No te preocupes, lo más probable es que estuvieras alucinando. Es lo que aparentemente puede suceder cuando te miras al espejo durante mucho tiempo. Mary es, según la leyenda, el espíritu de una niña muerta que acabó suicidándose después de que le cortaran su larga melena y no soportara verse fea. En España, se suele utilizar el nombre de Verónica. Te invito a darle like al vídeo, suscribirte a mi canal y también a compartir para llegar a más personas. Lorraine Warren llegó a reconocer que la famosa casa fue el lugar más cercano al infierno en el que ha estado. Amityville, una pequeña localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos, pasará a la historia como la pieza clave que marcó un antes y un después en gran parte de la literatura y contenido audiovisual del género de terror. En concreto, una de sus casas, el número 112 de Ocean Avenue, foco aparente de todo tipo de maldiciones y horror. Redacción fue en esta casa de tipo colonial cuando, la noche del 13 de noviembre de 1974, comenzó el mito de Amityville, después de que Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus 4 hermanos a sangre fría mientras dormían con un enorme fusil. Acusado y condenado por el parricidio, el joven aseguró durante el juicio que unas voces de la casa le habían empujado a cometer los terribles asesinatos. Ronald DeFeo mató a sus padres y 4 hermanos en 1974. Sin embargo, la fama de foco de lo paranormal de la casa comienza precisamente tras esa noche. En 1975, la familia Lutz decidía mudarse a la casa, que había conseguido comprar por una irrisoria suma de dinero, debido a la fama y a que nadie quería vivir allí tras lo sucedido. Sin embargo, el mismo día que se establecieron comenzaron los fenómenos extraños, desde pesadillas sobre los asesinatos con datos que nadie sabía, sustancias por las paredes o siniestras habitaciones secretas, a la supuesta aparición de criaturas demoníacas con apariencia de cerdo de ojos brillantes. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa en colaboración con un sacerdote, de quien luego se dijo que habría padecido una extraña enfermedad y varios accidentes, hasta en 2 ocasiones, sin éxito, llegando a un punto que pasó algo tan espeluznante, que la familia huyó con lo puesto de madrugada 28 días después. Tras los asesinatos, George y Kathy Lutz compraron la casa. Obviamente, su caso saltó a la primera plana de la prensa y el escritor estadounidense Hyacinth publicó un libro en 1977, de Amityville Horror, A True Story, donde relataba las experiencias de los Lutz en la Casa de los Horrores. La popularidad del libro se disparó, sobre todo por tener estampado en portada que se trataba de una historia real, lo que hizo que miles de apasionados por lo paranormal pusieran los ojos en la vivienda. Una de las visitas más famosas fue la de Ed y Lorraine Warren, hoy famosos por tener sus historias adaptadas en la saga de Conjuring, la primera de ellas inspirada precisamente en Amityville, que en 1976 decidieron ir al lugar a investigar sus presuntos demonios, acompañados por los reporteros de un canal de televisión local. Hoy podemos saber que, al menos para Lorraine Warren, Amityville fue el caso más terrorífico de su carrera. Así lo confirma en una entrevista con TooFab Laura Didio, una periodista de investigación que cubría el caso a finales de la década de los años 70, y que tuvo la oportunidad de entrar en la terrorífica casa con los famosos parapsicólogos. Judith del Río, Lorraine no tenía ni idea de qué había pasado en qué habitación, pero en cuanto entró en la habitación de Ronnie DeFeo, se paró en el marco de la puerta y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación, porque había un gran mal y mucha opresión, como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald, asegura Didio, que añade que la propia Lorraine confesó que el caso de Amityville había sido el más terrorífico de su carrera, incluso asegurando que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida, y no pensaba cruzar ese límite. Amityville, fantasía o realidad. Ahora bien,
Hay quien considera que el mito de Amityville no es más que una estratagema organizada por Ronald DeFeo, que actualmente continúa cumpliendo cadena perpetua en el correccional Green Haven de Beckma, en el mismo estado de Nueva York. Los Lutz y Hyan son para lucrarse. Es más, al ser preguntado, el supuesto sacerdote que había acudido a la casa aseguró que nunca puso un pie en ella, y solo había hablado en una ocasión con Katy Lutz, que le llamó para describir sus levitaciones nocturnas. Tampoco existía la supuesta habitación secreta de paredes rojas con un pozo negro, tal y como describe el libro, ya que se trataría de un armario bajo las escaleras. Es más, el dato más importante, ninguno de los habitantes posteriores de la casa han dicho haber sufrido nada parecido a lo que contaron los Lutz. Por si fuese poco, William Beber, abogado de Ronald DeFeo, hizo alusiones a un supuesto trato que habría establecido su defendido con los Lutz, que, junto a Anson, contarían las historias de las voces y apariciones, para que DeFeo lograse ver defendida su sentencia. En caso de atreverse, la vivienda está valorada en unos 760.000 euros, aproximadamente, aunque tiene dueño. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: "Yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la ouija". Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y, ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: "Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva". Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá a por mí? La Dama de Blanco. Es una leyenda urbana parecida a la anterior, y también está extendida por todo el mundo. En ella, una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a hijos, maridos o han sido víctimas de una traición y su espíritu vaga sin descanso clamando venganza.
En el medievo, cuando esta fantasmagórica figura aparecía significaba que alguien cercano, de la familia o del vecindario, iba a morir. En la tradición inglesa, la dama de blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente, antes de que pudiera revelarle a nadie dónde se hallaba escondido. Cuentan que en el siglo XIX la dama blanca se apareció hasta 3 veces al hijo de los dueños del castillo de Blenkinsop en Northumbria, pero es cierto que en esa parte de Inglaterra todos los castillos tienen sus leyendas de fantasmas. La dama blanca en Gales también guarda un tesoro. Cuando un hombre tuvo el valor de acercarse a ella, le recompensó con la mitad. En su avaricia, él se lo llevó todo, pero la dama de blanco reaccionó, y con sus poderes sobrenaturales, mató al codicioso abusón. Ya sea por venganza, o por advertir de un peligro, en la ciudad o en entornos rurales, la dama de blanco siempre visita de noche. La leyenda japonesa de Peta Peta, o Peta Peta, es una historia de terror sobre un hotel abandonado donde se escuchan sonidos de arrastre, producidos por una criatura conocida como Peta Peta, descrita como un ser similar a un gusano o babosa gigante. Esta leyenda se ha popularizado recientemente en el juego de Roblox llamado Peta Peta, donde los jugadores deben explorar el hotel y escapar de la criatura. Más detalles sobre la leyenda. Origen. La leyenda de Peta Peta se remonta a relatos de un hotel supuestamente maldito, donde se escuchaban ruidos de arrastre y gruñidos, a menudo descritos como Peta Peta, por su sonido. La criatura. El Peta Peta es descrito como una criatura parecida a un gusano o babosa gigante, cuyo nombre proviene del sonido que produce al arrastrarse. El juego. El juego de Roblox, Peta Peta, recrea esta experiencia, donde los jugadores deben resolver acertijos y sobrevivir a la criatura en un ambiente hostil. Popularidad. La leyenda y el juego han ganado popularidad en plataformas como TikTok, donde los usuarios comparten sus experiencias y estrategias para superar los desafíos. La picadura del insecto. Es tan universal que ha servido de inspiración a la ficción de medio planeta. Un joven regresa a casa tras una excursión o un viaje. Entre las marcas de su periplo, arañazos, pequeñas heridas, picaduras, lo normal cuando caminas por el monte, se halla una picadura de insecto en apariencia inofensiva. Empieza el escozor, que se hace inaguantable. Cuando el joven acude al médico, este le hace una incisión. Bajo la piel, la araña u hormiga o insecto que le picó había depositado sus huevas, que ahora son larvas o insectos que se nutren del cuerpo de la víctima y que probablemente acaben con su vida. Hay versiones más light y otras asquerosamente gore. Que algo así suceda es prácticamente imposible. El hombre del gancho. Otra historia indispensable en todo fuego de campamento que se tercie. Una pareja en coche busca un lugar oscuro y discreto donde dar rienda suelta a sus arrumacos. Llegan a una zona apartada. El chico detiene el vehículo y pone la radio para que haya algo de música de ambiente. En mitad de sus actividades amatorias, la canción que suena se detiene y un locutor advierte de que un peligroso loco se ha escapado de una institución cercana. Un hombre con una característica física muy llamativa, donde debería estar su mano, luce un gancho. La chica se asusta, el chico la tranquiliza para seguir con el cortejo, pero ella insiste, se quiere ir a casa. El chico acepta a regañadientes. Cuando llegan a su destino, la chica sale del coche y comienza a gritar histéricamente. Hay un garfio sanguinolento clavado en la parte posterior del vehículo. A veces mueren uno o los dos miembros de la pareja. La casa de los espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás, en un pequeño pero hermoso pueblo, donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo, todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad,
los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje, le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre, y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena, y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió mucho en la tristeza, estaba destrozado. Tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. Para siempre, mi amor. A 2 días de la muerte de Olivia, Herman apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella la hubiese escrito, tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca. Probablemente eso aterraba un poco al muchacho, temía lo que aquellas palabras le revelaran, pero aún así, por fin pudo abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad, ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía. Trataba de recordarle el día que se conocieron, todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas. Mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado las mañanas después de acurrucarse en él toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Herman, sin duda extrañaría su cercanía, le sería muy difícil sobreponerse a su ausencia, pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no lo abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo a pesar de todo. Después de eso solo venía una amorosa firma, pero Herman ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos, lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo, no podía conciliar el sueño, daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apaga, pensaba en ella, la extrañaba. En cierto momento alcanzó a percibir su perfume, mezclado con el olor a podredumbre. Callando su llanto escuchó en la habitación una tenue respiración, y allá en el rincón más oscuro, algo se movía, apuntó la lámpara hacia el rincón, y ahí estaba Olivia, se había escapado de su tumba y las garras de la muerte, solo con la intención de cumplir la promesa a su amado y estar con él eternamente.